Buen día, bienvenidos al workshop sobre semiótica en el discurso, la literatura y la traducción, un evento organizado por el Cuerpo Académico Consolidado de Estudios de la Cultura, Literatura, Discurso, Género y Memoria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por lo que es un placer presentar a la doctora María Lourdes Gasillón, quien es profesora en Letras, magíster en Letras Hispánicas y doctora en Letras por la Universidad Nacional del Mar del Plata en Argentina. Ha publicado capítulos de libros y artículos en revistas académicas y ha participado en congresos nacionales e internacionales. Sus temas de estudio son objetos culturales híbridos que combinan materias significantes heterogéneas, palabra e imagen, deteniéndose en el análisis de sus procedimientos y el uso de los recursos retóricos que los denotan de sentido. Es por esto que en esta ocasión nos presenta su ponencia titulada Revistas de Vicente y Barcelona, una mirada crítica acerca de la actualidad política y social. Bien, trato de ser lo más breve posible. El objeto de estudio por supuesto esto no está acabado y lo que yo voy a comentar ahora son las primeras aproximaciones, ¿sí? Si bien estoy hace un tiempo, pero bueno, tiene que ver con dos revistas satíricas, humorísticas, argentinas, en dos periodos diferentes. La primera, como les presento aquí, es Tía Vicenta, ¿sí? Que tuvo una vida breve, dos etapas, pero fundamentalmente la década del 50 y parte de la década del 60, hasta que fue clausurada por, en ese momento, el general que entró en el gobierno militar, ¿sí? Por la dictadura. Ahora voy a compartir la última etapa que dio lugar a la censura. Esta revista tenía un equipo editorial muy abundante, con mucha gente, de guionistas y dibujantes, sobre todo para la época, pero el director y uno de los principales hacedores era Juan Carlos Colombres, conocido como Landru. La revista se hizo muy popular, muy famosa, y se caracterizaba por, bueno, analizar y siempre estar mostrando la actualidad, ¿no? De, en este caso, la historia argentina, también episodios de historia mundial, de la sociedad, de la política, ¿sí? Bueno, y como en Argentina y muchos países de Latinoamérica, varias décadas, ¿no?, del siglo XX, sobre todo en esas, había una alternancia entre gobiernos democráticos y de facto, bueno, esta revista que no adscribía a un partido político en particular, según lo que declaraba Landru, criticaba a todos por igual, tanto a los militares como a los presidentes democráticos. Lo que quiero remarcar es que esta revista tenía un formato variable, ¿sí? Varios autores detrás por este equipo editorial, ¿no? Y una mezcla de dibujos, fotos, como ya vieron en esa etapa, y textos que pertenecían a diferentes géneros discursivos. Aquí dos muestras nada más, pero fíjense la heterogeneidad ya en estas fotografías, el tema para la época, además, ¿no? Para, trucar imágenes, usar algunos colores y, por ejemplo, aquí tenemos un estatuto, ¿no?, como género discursivo y un instructivo. Entonces, uno de los primeros conceptos que a mí me sirven, si bien Bakhtin lo enunció para la novela, a mí me parece que funciona muy bien en estas revistas que hoy les comparto, ¿sí? Sobre todo esta idea de la carnavalización literaria, decía Bakhtin, ¿sí? ¿En qué aspectos? En esta idea de mutación, de mezcla, de risa, el transgredir las pautas, en ir en contra de, ¿sí? En eso se basan las dos revistas, muchísimo más Barcelona, que va a ser la que veremos a continuación. Y además este caos genérico, ¿no? Esta mezcla de canciones, estatutos, avisos, eslogan, bueno, había publicidades inventadas y no inventadas. Eso es a diferencia de Barcelona, que no cuenta con publicidad. Y mucho más cercano en el tiempo, ¿sí? Esta revista Barcelona, que comenzó a publicarse a partir del 2003, continúa hoy fundamentalmente en un soporte digital, ¿sí? Que se puede comprar la revista o se puede ver porque tienen Facebook, tienen Twitter, y se ha vuelto muy popular, ¿sí?
y es una revista que también se caracteriza por hacer una crítica a la sociedad, a la política, no diferencia en sus críticas, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay Fraticelli dice es contrahegemónica, dice Visuara, y una burla mordaz. Esa es mucho más fuerte la burla, ¿sí? Sobre todo a los medios periodísticos serios, Infobae, La Nación, Noticias, Clarín, ¿sí? Y bueno, también figuras de nivel internacional o nacional. Aquí, por ejemplo, vemos al presidente Putin, nuestro presidente Fernández, o a la titular del Fondo Monetario Internacional de hace unos años. Bien, tiene secciones, en el caso de Tía Vicenta lo mismo, más o menos que se respetan, marcadas, ¿sí? Y también cada vez va agregando más suplementos, como Dominical, Domi, Todo Posta, que suelen salir entre el fin de semana, el domingo, y en la semana la revista, ¿sí? Eso en general. Y bueno, Tía Vicenta y otra revista un poco posterior, ¿sí? 1978-1999, la revista Humor, que en este caso no la estoy analizando, serían algunos de los antecedentes nacionales de lo que está haciendo la revista Barcelona. Y a nivel internacional, bueno, podemos compararla con Charlie Hebdo, con The Daily Mash, con The Onion o El Jueves en España, ¿sí? Bueno, aquí se da lo mismo. Hay distintos géneros discursivos, ¿sí? Si bien imita el género periodístico serio, bueno, lo pone en crisis constantemente, ¿no? Entonces hay una naturaleza compleja. Y Barcelona como Tía Vicenta, podemos empezar a hablar de ciertos paralelismos, ¿no? Y ubicarlas en lo que Florencia Levin llama el humor gráfico. Sobre todo, bueno, por la naturaleza de satírica, paródica, irónica que tienen todos los titulares y las noticias, que, bueno, son falsas la mayoría, pero siempre hay un ingrediente de verdad y de realidad. Ese juego entre la ficción y la realidad es muy interesante en ambas publicaciones, ¿no? Y bueno, por supuesto, los juegos de palabras, ciertos recursos y el tono crítico que predomina, y la palabra que convive con la imagen. Bien, como para dar un ejemplo un poquito más concreto, les comparto la última tapa de la revista Tía Vicenta. Esta tapa dio lugar a la censura y al cierre de la revista por la representación de esas morsas, que ahora les comento. Y esta otra tapa de enero del 2020, ¿sí? En el que aparece Donald Trump, pero un Donald Trump un poco desfigurado, ¿no? Si bien en el caso de Tía Vicenta se jugaba con el fotomontaje, pero predominaba el dibujo, ¿sí? En el caso de Barcelona vemos que hay, por la digitalidad y el avance a lo largo del tiempo, hay un mayor tratamiento de la imagen, ¿sí? Sobre todo con la fotografía. Entonces, en Tía Vicenta, ¿por qué elegí ese número, no? La morsa, las morsas, ¿sí? Y los textos que tenemos ahí, ¿no? Que dice, al fin tenemos un gobierno como Dios manda, en realidad, bueno, causa un efecto humorístico por la fuerte ironía que tiene, ¿no? Como les decía, en junio de 1966, un poquito antes, comenzó la era de la morsa, así lo denominaban a Onganía por sus tupidos bigotes que aparentemente le tapaban un labio leporino. Entonces, rápidamente la revista hace eco de ese hecho, ¿no? Bien, y en el caso de Barcelona, aquí lo que está replicando con muy poca distancia temporal es porque el 2 de enero de ese año, ¿sí? Se produjo, no sé si lo recuerdan, el ataque en Irán, ¿sí? En el que el general Soleimani fue asesinado por estos drones que mandó Trump para bombardear a Irán, que había sido una respuesta a otro ataque, bueno.
Podemos hacer muchísimas lecturas de esta etapa, ¿sí? Pero bueno, además de la lucha contra el terrorismo de Medio Oriente, que obviamente está ridiculizado, hay una forma provocadora, como en las morsas también, ¿no? Y dice, Donald Trump, presidente del mundo, a nadie importa si yo cuido mi dron. En esos dos titulares nada más ya hay referencias intertextuales muy provocadoras, ¿no? Por ejemplo, remite a una canción de un grupo argentino, Viejas Locas, que el verso es, a nadie importa si yo cuido mi flor, en referencia a la marihuana, ¿no? Pero en este caso como que Trump puede hacer lo que quiera. Bueno, lo más 5 rápido... minutos. Perdón, sí, rápidamente les muestro en las próximas filminas con las características que yo estoy trabajando, ¿no? De la carnavalización, lo que ya algunas estuve comentando. La idea de denotación con notación, ahí me viene muy bien los aportes de Roland Barthes, ¿sí? Para el mensaje fotográfico, para la publicidad, y Kerbrat Orecchioni, ¿sí? También siguiendo a Barthes para el fotomontaje, el trucaje y los demás recursos que aquí, sobre todo en Barcelona, pero también en la otra revista, ¿no? Y cómo estos mensajes lingüísticos, como los titulares que yo recién leí, ¿no? La idea del anclaje en la fotografía y el relevo en el dibujo. También el tema de los paratextos, fundamentalmente, ¿no? Y ahí sigo a Genet y en el ámbito nacional a Maite Alvarado, ¿no? Esta relación transtextual que aparece en las tapas de las revistas, con los titulares y con las imágenes. La idea de parodia, ¿sí? Que ahí utilizo fundamentalmente Bakhtin nuevamente, a Noé Gitrick, Genet, ¿sí? Como otra relación transtextual, a Kristeva, ¿por qué? Porque la parodia la consideramos también una relación intertextual, ¿sí? En alusión a otros textos. La sátira, fundamental, que a veces está más marcada, como por ejemplo veíamos ahí en la figura de Trump, y aquí sigo a Linda Hudson, ¿sí? En su artículo que habla de la parodia, la ironía y la sátira. Esto es lo que ya comenté, ¿sí? Son los recursos que predominan, parodia, ironía y sátira. Y bueno, finalmente, la idea del lector, ¿sí? Como nos propone Humberto Eco, y se da perfectamente en estas revistas, cómo los textos deben ser actualizados, ¿sí? Hay muchos elementos no dichos. Ese verso de la canción, si uno no investiga, quizás se le puede pasar la referencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante el papel de ese lector, que es un lector que tiene que ser cooperativo, ¿no? Y de codificar las inferencias. También lo muestra Hudson, ¿sí? En esas competencias que debe tener el lector para, bueno, entender ese juego entre denotación, connotación y finalmente el efecto humorístico. Bueno, y aquí les comparto toda la bibliografía que estoy trabajando. La idea es continuar y bueno, por supuesto aquí, por cuestión de tiempo, dejé a Liceo Verón y a otros autores que trabajamos en la materia, pero bueno, fundamentalmente esta es la bibliografía. Muchísimas gracias. En el momento de la expectación, presenciando una realidad que se crea frente a nuestros ojos, recordando lo que pasó hace unos pocos minutos y haciendo hipótesis sobre lo que sucederá después. Por lo tanto, su sentido se produce a través de inferencia.